Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bienvenidos, pásenle, pásenle, tomen asiento. Vamos a seguir con el estudio sobre el Evangelio de San Juan. La semana pasada hablamos y hicimos una comparación de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy queremos empezar un poco más profundo en el Evangelio de San Juan. Este evangelio fue escrito en el primer siglo, como 50 años después de la muerte de Jesús, porque había historias, había rumores, había chismes de que Jesús en realidad no había muerto y tampoco que había resucitado. En otras palabras, que realmente no estaba muerto porque de verdad no era Dios. Pero Juan nos dice en su epístola que debemos de probar los espíritus para ver si vienen de Dios, porque hay muchos profetas falsos que hay en el mundo hoy. Y esto es como sabemos si algo es de Dios o es de algún espíritu falso. En esto, de que si reconoce que Jesucristo vino en la carne y es Dios, ese espíritu está bien. Ese consejo está bien. Pero cualquiera que niega que Cristo vino en la carne y que es el Hijo de Dios, ese espíritu no es de Dios, es del anticristo. Así nos dice Juan. Porque decían que con los golpes y todo lo que sufrió se había desmayado, y luego después con lo fresco de la tumba y con el descanso, pues volvió a revivir. Y luego vinieron los apóstoles y se robaron el cuerpo y empezaron a esparramar las noticias de que Jesús había resucitado. Entonces Juan, ahora, esa es la razón por qué escribió este evangelio, para que creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tuvieran vida. Usa la palabra creer en este solo evangelio, en este solo libro, usa la palabra creer 98 veces. La palabra creer es que es muy importante. La creencia, la fe, es la base para nuestra existencia aquí en este mundo y en la eternidad. Dice en el capítulo 1, verso 12, un verso que todos conocemos: mas a todos los que lo recibieron, es decir, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando uno cree que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, recibes la autoridad y la potestad de ser llamado hijo de Dios. Te conviertes de hijo de Satanás, porque el que desobedece a Dios es hijo de Satanás. Jesús mismo dijo: vosotros sois hijos de su padre, el diablo, porque hacéis las obras del diablo. ¿Ves? Entonces, necesita uno creer, se necesita fe. Y luego en el capítulo 3 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, este es Jesús hablando, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también, para que todo aquel que en él cree, ahí está otra vez la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una eterna salvación y, lamentablemente, también hay una eterna perdición. ¿Y cómo se salva uno de esa eterna perdición? Creyendo en Jesús para ser llamado hijo de Dios. Y Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Eso quiere decir que ya estamos bajo condenación. Todo hombre nacido de mujer ya nace con el innato pecado en su vida. No necesitamos enseñarle a un niño cómo pecar. Automáticamente ya sabe. Miente, tú tomaste las galletas que estaban ahí. No, yo no. Y trae la boca llena de galletas. Nadie le tiene que enseñar.
comparte ese pan con tu amiguito. No, esto es mío. Entonces, ya lo traemos, ¿verdad? Dice Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para poder sentir gozo, aún en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de la muerte, en medio de la angustia y todo lo que hay en este mundo, el que cree en Jesucristo, dice que de su interior van a correr ríos de agua viva. Gozo en medio de este mundo perdido. Les dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay muchos que caminan en este mundo, atraviesan esta vida, muertos. Todavía no se acuestan para enterrarlos, pero están muertos. ¿Por qué? Porque necesita uno tener a Cristo en tu corazón para poder tener vida. Y esta creencia nos da una esperanza real y verdadera. Dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí está, si creemos y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús hoy? Está en el cielo, a la diestra del Padre. Y quiere que nosotros estemos ahí con Él también. ¿Cómo se logra eso? Creyendo y aceptando a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de creer? Creer es cuando estamos convencidos en nuestra mente que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos convencidos y nadie ni nada nos puede cambiar de opinión. Y segundo es cuando ponemos nuestra confianza que tenemos en el corazón que todo lo que Jesús ha dicho, lo que su palabra dice, es verdad. Entonces, convencernos en la mente, confiar con el corazón y luego entregar nuestra vida a Jesucristo. Él te puede guiar, te puede salvar, te puede salvar de tu situación. Él tiene la respuesta. Para cualquier problema, Cristo es la respuesta al racismo. Cristo es la respuesta a la pobreza. Cristo es el problema, la solución al problema de cualquier vicio, ya sea de drogas o de alcohol o de echar mentiras o tanta cosa. Él es. Así es que usa la palabra creer 98 veces. Se usa mucho en el Evangelio de Juan. Y luego usa la palabra vida más de 54 veces. La vida, como les expliqué la semana pasada, vida eterna no solo es la longitud, que vamos a vivir mucho tiempo por la eternidad, y todos vamos a vivir por la eternidad, ya sea con el Señor en el cielo o allá abajo, en tormento. Pero vida eterna empieza el momento que aceptas a Cristo Jesús. Vida eterna quiere decir la calidad de vida que hay en el cielo viene a ser parte de ti, viene a entrar a tu vida. La vida eterna se puede empezar a disfrutar ya. Es que no es lo largo de la vida, pero la calidad, las cualidades que hay en el cielo. Tienes vida eterna ahorita igual que jamás vas a tener. Pero una de dos, vida eterna con Cristo o vida eterna allá abajo. El que no tiene Cristo está muerto. Vive eternamente en la muerte. Juan usa la palabra luz más de 21 veces, más de 20 veces. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas porque les gustaba hacer lo malo. Jesús es vida a un mundo oscuro.
Hay muchos que caminan por la vida, que atraviesan esta vida a tientas. Realmente no tienen dirección. O a veces creen que tienen dirección. Pero dice la palabra de Dios que hay caminos que le parecen bien al hombre, pero al final son caminos de muerte. Nos dice Juan que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta es la condenación. Fíjense bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La luz brilla en las tinieblas. Donde está la vida en Cristo, ahí hay luz. Satanás, el enemigo, trata de apagar la luz, pero nos dice Juan que las tinieblas no pudieron apagar la luz. Satanás pensó que había apagado la luz ahí en la cruz cuando crucificó a Jesucristo y lo enterraron y le rodaron la piedra para que ya nadie entrara por el cuerpo. Pero las tinieblas no pudieron apagar esa luz. Dice Juan que el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es que usa la palabra creer, vida y luz. Muchas veces de eso se trata la vida en Cristo. Y luego usa la palabra Padre, también más de 100 veces. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra unigénito no quiere decir solo que es uno, sino que es uno, no hay otro como él, el único género. Por ejemplo, hay diferentes especies, hay especies de plantas, ¿verdad? Pero hay variedad de plantas. Hay plantas que son flores, otras plantas que dan fruta, otras plantas que tienen espinas. Y son muy diferentes, muy, muy diferentes. Unas crecen en el desierto, otras en las montañas, otros cerca del río, otros y así. Pero todas son plantas. Ese es el género, esa es la especie. Hay diferente género hay un solo género de animal. Por ejemplo, hay cucarachas, hay tigres, hay leones, hay elefantes, hay perros, hay gatos. Todos son animal, pero son diferentes. Y aún entre ellos puede haber un perro y a veces decimos, y se parece igualito al perro que yo tenía. Pero esta palabra unigénito, uno del género, de génito, la palabra en griego es donde tenemos la palabra género, el único de su género, de su especie. Hay un solo Cristo, no hay muchos, y no hay otros que se parezcan a Él. No le llegan ni a los tobillos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quieres tener comunión con Dios? Hay que adorarlo en espíritu y en verdad a través de Jesucristo. Dijo Jesús: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, cuando estaba hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras yo hago, dan testimonio de mí. Lo que Jesús hizo, dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y habemos muchos, miles y millones que podemos dar ese mismo testimonio. Nosotros damos testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, de la obra que Dios ha hecho en la vida mía. Es un testimonio de que Jesús es verdadero. Acabamos de tener el servicio en inglés de alabanza, y estaba diciendo el hermano que dirigió la alabanza que él antes andaba en el mundo y usaba drogas y estaba perdido, estaba tratando de olvidar la vida y bueno, muy perdido. Pero dice, pero luego llegó Cristo.
Y ahora Él mismo, su vida da testimonio de que Jesús vive. Dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo, mira a Cristo. Entonces, Jesús es vida. Si te sientes muerto, Él te da vida. Jesús es luz. Si estás perdido, no tienes dirección para tu vida, Jesús es la luz. Si necesitas a Dios, Jesús es el Hijo de Dios que nos lleva al Padre. Dijo Jesucristo, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Nadie viene al Padre solo por mí, solo en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llegamos a ese momento de crisis. Una crisis es donde algo tiene que cambiar. Una de Dios, esto o aquello. Una de dos. Entonces llegamos a ese momento. ¿Aceptas vida o la muerte? ¿Aceptas la luz o vas a vivir en tinieblas? ¿Aceptas a Cristo como Dios y Señor de tu vida o vas a seguir perdido? Yo oro por ti, que hoy mismo tu vida cambie y aceptes a Jesucristo. Y si ya lo has aceptado, ya eres creyente, ya eres cristiano, que empezamos a vivir con fuerza y dar testimonio de que Jesucristo vive. Yo oro por ti. Durante la semana estoy orando por ti para que cuando llegue el domingo, predico este breve mensaje, tu corazón esté listo. Y voy a seguir orando que Dios toque tu vida. Y esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.